Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos al mensaje dominical del Centro Cristiano Cordero de Dios. Desde la creación, Dios reservó grandes bendiciones para la creación. Con la caída entró lo contrario a bendición, que es maldición. A pesar de esto, podemos ver durante todo el desarrollo de la historia que Dios siempre ha bendecido a todos a pesar de que no lo merezcamos. Hoy quisiera hablar de las bendiciones espirituales que el creyente ha recibido de parte de Dios, reflejado en la Trinidad por medio de Cristo. El pasaje de estudio lo encontramos en Efesios 1, 3 al 14. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Lo he leído de la versión Reina Valera de 1960. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llevar tu mensaje, Señor. Te ruego que tú bendigas este tiempo, Señor, de aprender de tu palabra. Que tú bendigas a cada una de las personas que van a oír este mensaje, Padre, que tú ilumines el entendimiento, Señor, y también abras los corazones, Señor, para poder captar el mensaje, Señor, que tú nos dejas, Señor, en la Biblia. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a cada uno de los hermanos que oirán este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, fue escrita desde Roma, entre los años 60 al 64 después de Cristo. El texto que vamos a estudiar, según los eruditos, es una oración de alabanza a Dios de parte de Pablo, sin realizar ninguna pausa. Es muy interesante cómo esta oración sigue una secuencia en la cual Pablo enumera los regalos de Dios representados en la Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy estudiaremos las bendiciones espirituales a las que los creyentes se hacen acreedores por el sacrificio de Cristo en la cruz. Para ello he dividido el pasaje en 3 puntos, basados en la Trinidad. Punto 1. La obra del Padre, versículos 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El apóstol Pablo inicia bendiciendo al Padre. La palabra griega que aquí se utiliza es eulogia, que significa alabar o elogiar. Es decir, este pasaje empieza alabando y adorando al Padre. Cuando el ser humano le alaba, él está bendiciendo a Dios. En cambio,
Él los bendice y da de su gozo, derramando sobre ellos las riquezas de su gracia. El conceder favores solo pertenece a Dios, y el creyente bendice a Dios dando gracias, alabanza y adoración. Estos favores son sus bendiciones espirituales, las cuales son tesoros no materiales e invisibles a las que se han hecho acreedores. Como estamos hablando de bendiciones espirituales, estas se encuentran en los lugares celestiales, donde Dios domina todo y de donde provienen estas bendiciones, las cuales únicamente son alcanzadas por Cristo. Fue Él quien las consiguió por medio de su obra consumada en la cruz. Ahora están disponibles por medio de Él. Todo lo que Dios tiene para el creyente está en el Señor Jesús. Para recibir las bendiciones han de estar unidos a Cristo por la fe. En aquel momento en que un hombre está en Cristo, viene a ser poseedor de todas ellas. En el versículo 4, la primera bendición es que han sido escogidos, o llamada como la doctrina de la elección. Es decir, que Dios fue el que los escogió en Él, refiriéndose a la posición en la que se encuentra, es decir, que es en Cristo y su obra donde se llevan a cabo todos los propósitos de Dios para con su pueblo. El tiempo de la elección de Dios queda indicado cuando dice antes de la fundación del mundo. Y el propósito de ser elegidos es para que fuesen santos y sin mancha delante de Él en amor. En esa parte es importante aclarar que Dios escogió a ciertas personas para que sean salvas. El objetivo de esto es para mostrar su misericordia, ya que si Dios no escoge a nadie, ninguno podría alcanzar su misericordia, ya que todos lo rechazarían. Recuerde que Dios es soberano y no podemos encasillar su forma de actuar a nuestro pensamiento humano. La segunda bendición la encontramos en el versículo 5, y es que como muestra de su amor han sido predestinados para ser adoptados como sus hijos. Al hablar de predestinación, el diccionario lo define como marcar de antemano. La predestinación es la bendición donde los creyentes son predestinados a ser adoptados hijos, según el propósito de Dios. La adopción denota un acto de libre gracia de Dios, por el cual, justificándolos por la fe, son recibidos en la familia de Dios y constituidos herederos del patrimonio celestial. En Cristo Jesús y mediante sus méritos expiatorios, los creyentes reciben la adopción de hijos. Y todo esto se da sencillamente porque a Dios le ha placido en su voluntad entregar estos regalos a sus hijos. En el versículo 6, Pablo explica que además de ser escogidos para salvación, predestinados para ser adoptados como hijos, el propósito de todo esto es para la gloria y alabanza de Dios. Es mediante su gracia, es decir, su amor y favor inmerecidos, que ha hecho posible que los creyentes sean aceptados por Dios mediante la muerte sustitutiva y la justicia que han sido suministradas por Jesucristo. Punto 2. La obra del Hijo. Versículos 7 al 12. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Como segundo punto tenemos la obra del Hijo Jesucristo y las bendiciones que por medio de Él se obtienen. Es por medio de Cristo que los que creen en Él han sido redimidos. Al hablar de redención, el término significa liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Los creyentes disfrutan de la redención por la fe en Cristo, donde se halla la posición del creyente. Así el creyente es puesto en Cristo, en quien tiene redención por su sangre derramada en la cruz.
Al ser redimidos reciben el perdón de pecados. La medida del perdón que se recibe se da en las palabras según las riquezas de su gracia. Como la gracia del Padre es infinita, asimismo el perdón que se obtiene por Cristo es infinito. Es por esa misma gracia ilimitada por la que les ha dado a conocer sus planes y propósitos. Su deseo es que tengan inteligencia y conocimiento de los planes para los que han sido destinados. Es así que otorga el conocimiento del misterio de su voluntad, el gran plan y propósito de Dios, que una vez estuvo oculto, pero ahora se revela en Jesús. El plan supremo de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, ya sea a través de Jesús como Salvador o Jesús como juez. Esto sucederá en el cumplimiento de los tiempos. El objetivo de Dios es que Cristo sea la cabeza de todas las cosas, tanto las celestiales como las terrenales, cuando venga a reinar. Para los creyentes, Cristo es la fuente de la herencia divina del creyente. Los creyentes están predestinados para esto según el designio de su voluntad nuevamente. Las razones de su elección residen en Él. El propósito de Dios en todo esto es que aquellos que han confiado en Cristo existan para alabanza de su gloria. La meta del plan supremo de Dios es glorificarlo. Cuando dice nosotros en quien esperábamos primeramente, se refiere a los creyentes judíos. Punto 3. La obra del Espíritu Santo, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Las palabras también vosotros hablan de los creyentes gentiles. El gran plan de Dios tiene un lugar tanto para judíos como para gentiles, y los une a ambos en Jesús. El Evangelio de Jesucristo revelado por Dios debe ser oído y creído para traer salvación. Al decir que fueron sellados con el Espíritu Santo, esto significa que cada verdadero creyente recibe el Espíritu de Dios como señal de que pertenece a Dios y de que será guardado a salvo por Dios por toda la eternidad, el cual fue prometido por Dios. Además, es la garantía de que se cumplirá todas las promesas de Dios al creyente. Tenemos esta garantía hasta que seamos comprados por completo por Dios, a través de la resurrección y la glorificación. Nuevamente repite, todo para la alabanza de su gloria. 3 veces en este pasaje, Pablo recuerda que la meta deseada y el inevitable resultado de todas las acciones de Dios es que Él sea glorificado. Queridos hermanos, después de estudiar este pasaje, desde mi corazón deseo que usted se sienta con gozo, agradecido y que nazca en usted el deseo de alabar a Dios. Porque si analizamos nuevamente el pasaje, el hacernos acreedores a estos favores maravillosos es solamente con creer en Jesucristo. Eso es increíble, ya que a pesar de la entrada del pecado, Dios ya tenía un plan preparado para retomar esa relación con el hombre que el pecado destruyó. Vez tras vez podemos observar en la Biblia cómo el hombre se aleja de Dios, pero Él es fiel a su plan y no nos abandona. Por ello, querido hermano, que quede siempre en su mente que todo esto es para que Él sea glorificado, su nombre sea alabado y que todo el que en Él crea pueda acceder al Padre y a esa relación perfecta con Él. No confunda esto con que hay algo bueno o destacable en nosotros. No hay nada. La palabra es clara, no hay justo ni aun uno, y todos somos pecadores. Es Dios en su infinito amor y misericordia quien hace que todo esto sea posible mediante Cristo. Por ello recuerde, has sido elegido por Dios para salvación, algo que si fuera por nosotros no lo lograríamos, lo rechazaríamos. Es por esta elección que desde antes de la fundación del mundo que podemos alcanzar la salvación. Hemos sido predestinados para ser adoptados como sus hijos. Nos hace aceptos solamente por Cristo.
La sangre de Cristo nos redime y así somos libres de la esclavitud del pecado. Es por su sangre que nuestros pecados han sido perdonados. La paga del pecado es la muerte, pero por la sangre de Cristo ya no moriremos. Él nos da vida. Recibimos sabiduría y conocimiento para conocer su plan maravilloso de juntar tanto a judíos con el resto de naciones y formar así un pueblo, es decir, su pueblo. Hemos sido predestinados para ser sus herederos, algo que logramos solo porque su voluntad así le ha placido. Por medio del Espíritu Santo es que somos sellados como propiedad de Dios y a su vez es nuestra garantía de que todo lo que Él ha dicho será cumplido. También me gustaría invitar a quienes aún no creen en Cristo a no dejar pasar esas grandes bendiciones. Recuerde, sin Cristo por sus pecados usted se encuentra muerto y tiene reservado el castigo eterno de quienes lo han rechazado. Pero Dios está a la puerta esperando a que usted crea y se haga acreedor a estos regalos. 3 veces en este pasaje se nos recuerda que todo esto es para alabar y glorificar su nombre. Y por ello exhorto a que en todo tiempo alabemos al nombre que es sobre todo nombre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.